Antes de que el primer marín pusiera un pie en la arena negra de Iwo Jima, la batalla ya estaba definida por cifras, distancias y toneladas de roca excavada. Iwo Jima era una isla pequeña, de apenas 21 kilómetros cuadrados, situada a unos 1.200 kilómetros al sur de Tokio y a aproximadamente 1.300 kilómetros de las Islas Marianas, desde donde despegaban los bombarderos B-29 estadounidenses. Aquella tierra volcánica en medio de la nada medía unos 8 kilómetros de largo y poco más de 4 en su punto más ancho. Era árida, sin agua potable suficiente, cubierta de arena volcánica suelta que dificultaba cualquier construcción superficial. Precisamente por eso, su valor no estaba en sus recursos, sino en su ubicación. Era un puesto avanzado de radar y base aérea intermedia para interceptores japoneses ideal para enfrentar a Estados Unidos. Sus 3 aeródromos debían capturarse cuanto antes. En junio de 1944, el general Tadamichi Kuribayashi asumió el mando de la guarnición. Tenía bajo su responsabilidad cerca de 21.000 hombres, entre soldados del ejército imperial, personal de la marina y unidades de artillería costera. Sabía que Estados Unidos ya había capturado Saipán y que la siguiente ofensiva apuntaría hacia el archipiélago japonés. Iwo Jima no podía ser defendida indefinidamente, pero podía convertirse en una trampa. Durante los 8 meses previos al desembarco, la isla fue transformada con un esfuerzo físico enorme. Se excavaron más de 18 a 20 kilómetros de túneles interconectados, muchos a una profundidad de hasta 20 metros bajo tierra. Las galerías no eran improvisadas, tenían ventilación básica, depósitos de munición y conexiones entre sectores que permitían moverse sin exponerse a la superficie. El monte Suribachi, un volcán de 169 metros de altura en el extremo sur, fue perforado internamente hasta convertirse en un complejo defensivo con posiciones de artillería que cubrían las playas desde ángulos cruzados. En total, se construyeron más de 1.500 posiciones fortificadas, entre búnkeres de hormigón, nidos de ametralladoras y casamatas blindadas. La isla contaba con alrededor de 120 piezas de artillería de distintos calibres, incluyendo cañones costeros pesados y morteros. También había 65 tanques, la mayoría enterrados como piezas fijas de apoyo, en lugar de unidades móviles. Nada se había dejado al azar. Kuribayashi tomó una decisión fundamental: no defender las playas en la línea inicial. En lugar de concentrar tropas en la costa, distribuyó la defensa en profundidad. Las playas quedarían relativamente silenciosas durante el desembarco. El fuego debía abrirse solo cuando estuvieran saturadas de tropas, vehículos y suministros. La intención no era impedir el aterrizaje, algo que consideraba imposible frente a la potencia naval estadounidense, sino maximizar las bajas una vez que el enemigo estuviera comprometido en tierra. ¿Cuál era la razón para que un punto insignificante en medio del Pacífico fuera tan reforzado por Japón? La respuesta estaba para el alto mando estadounidense en el mapa. Situada a unos 1.200 kilómetros de Tokio, era el punto medio entre Japón y Saipán. Desde allí despegaban cazas interceptores japoneses que atacaban a los B-29 en ruta, y allí funcionaban estaciones que advertían con horas de anticipación cada incursión aérea. Tomarla significaba cegar ese sistema de alerta y ofrecer un aeródromo de emergencia para los bombarderos dañados. La operación para su captura recibió el nombre en clave de Operación Detachment. El mando general recayó en el almirante Raymond Spruance al frente de la Quinta Flota, mientras que el asalto terrestre sería responsabilidad del Quinto Cuerpo Anfibio bajo el general Holland M. Smith. El comandante directo en la playa sería el general Harry Schmidt. La magnitud del despliegue, abrumadora para la época, era de más de 450 buques entre transportes clase Liberty, acorazados, cruceros, destructores y portaaviones de apoyo. En total, más de 70.000 marines estaban asignados a la conquista inicial, pertenecientes principalmente a la 4ª y 5ª División de Marines, con la 3ª División en reserva. La concentración de fuerzas frente a Iwo Jima comenzó a mediados de febrero de 1945. Era una masa naval impresionante, una de las mayores concentraciones anfibias del Pacífico. Desde las cubiertas de los transportes, la isla aparecía como una silueta oscura y baja en el horizonte, dominada por el cono casi perfecto del monte Suribachi.
No había palmeras ni vegetación visible, solo una superficie áspera, gris y craterizada por semanas de bombardeo. El almirante William F. Halsey, cuya tercera flota había operado en la región antes del asalto, recomendó que el bombardeo previo se extendiera al menos 10 días completos para asegurar la destrucción sistemática de las defensas japonesas. Su experiencia en otras operaciones le indicaba que 3 días eran insuficientes para desmantelar posiciones fortificadas en roca volcánica. Sin embargo, el calendario estratégico que exigía la invasión de Okinawa al mismo tiempo limitó el tiempo disponible. El bombardeo naval intensivo se redujo a 3 días formales inmediatamente antes del desembarco, aunque la isla había sido atacada intermitentemente desde diciembre de 1944 por oleadas de bombarderos desde portaaviones, siendo Saburo Sakai, el famoso as japonés, uno de sus acérrimos defensores. Al iniciar la barrera de plomo, acorazados como el USS Nevada, el USS Idaho y el USS Tennessee se alinearon a distancia de tiro, abriendo fuego con sus piezas principales de 356 y 406 milímetros. Cada descarga levantaba columnas de polvo y roca en la superficie de la isla. Los cruceros añadían fuego de calibre medio, mientras destructores se acercaban más a la costa para disparar con mayor precisión. Desde el aire, aviones embarcados realizaban ataques adicionales contra lo que parecían posiciones visibles. Desde las cubiertas, los marines observaban un espectáculo abrumador. La isla parecía estar siendo desintegrada bajo el impacto continuo de explosiones. El humo cubría el sur, especialmente las laderas del Suribachi. A simple vista, daba la impresión de que nada podía sobrevivir allí. Sin embargo, el bombardeo afectaba sobre todo la superficie. Las posiciones profundas excavadas por los japoneses permanecían en gran medida intactas bajo metros de roca. El plan táctico era relativamente directo en el papel. Las playas del sudeste, designadas con códigos por colores, serían el punto de entrada. La quinta división desembarcaría en el sector izquierdo, cerca del monte Suribachi, con el objetivo de aislar y capturar el volcán lo antes posible. La cuarta división avanzaría hacia el norte para cortar la isla transversalmente y tomar los aeródromos. La idea era dividir la defensa japonesa, asegurar la mitad sur en pocos días y luego concentrar el esfuerzo en el sector norte. La madrugada del 19 de febrero de 1945 comenzó con un último bombardeo naval preparatorio. A las 8:59, tras el fuego final de cobertura, la primera oleada de vehículos anfibios LBT se dirigió hacia la costa. Los lanchones Higgins con sus rampas frontales y los tractores anfibios blindados avanzaron en líneas casi paralelas, dejando estelas blancas sobre el mar relativamente calmo. Cada uno transportaba entre 18 y 25 marines completamente equipados, cargados con fusiles M1 Garand, ametralladoras ligeras, explosivos, radios y equipo de campaña. Desde la distancia, la playa parecía un terreno ya castigado hasta la aniquilación. El humo aún flotaba en el aire y el perfil oscuro del monte Suribachi dominaba el flanco izquierdo del sector de desembarco. El plan establecía que debían asegurar rápidamente la franja costera, avanzar hacia el interior unos cientos de metros y permitir que las siguientes oleadas descargaran artillería ligera, tanques y suministros. Todo dependía de ganar impulso en los primeros minutos. Cuando los LVT tocaron fondo y las rampas descendieron, los marines saltaron a la arena volcánica negra. El suelo resultó ser más traicionero de lo esperado. Blando, suelto, casi como ceniza gruesa. Los hombres se hundían hasta los tobillos y a veces hasta la rodilla. Los vehículos quedaban atascados al intentar maniobrar. Avanzar apenas unos metros requería un esfuerzo físico considerable. Durante los primeros instantes, el silencio fue desconcertante. No había disparos visibles, no se escuchaban ametralladoras desde la línea inmediata de costa. Muchos interpretaron ese silencio como señal de que el bombardeo previo había cumplido su objetivo. La playa comenzó a llenarse rápidamente. En cuestión de minutos, decenas de LVT y lanchas de desembarco adicionales comenzaron a depositar más hombres, radios, munición y equipo pesado. Durante casi una hora habían observado en silencio cómo las lanchas anfibias tocaban fondo, cómo los marines descendían, cómo los vehículos quedaban atrapados en la arena volcánica y cómo la playa se llenaba de hombres, radios, cajas de munición y combustible.
Desde las troneras ocultas en Suribachi y desde búnkeres invisibles en el interior, los observadores japoneses veían una franja cada vez más saturada, comprimida contra el mar, sin cobertura y sin espacio para dispersarse. Cuando la concentración alcanzó su punto máximo, llegó la orden. La primera descarga de artillería pesada cayó casi al unísono. Los cañones de 120 y 150 milímetros ocultos en el volcán dispararon en ángulos cruzados, sus proyectiles explotando entre vehículos aún detenidos en la arena. El impacto levantaba columnas de tierra negra mezclada con metal y cuerpos. Segundos después, los morteros de 81 y 90 milímetros comenzaron a caer en secuencia, ajustando la distancia con precisión inquietante. No era un bombardeo ciego, era fuego dirigido contra zonas donde la densidad humana era mayor. Entonces se activaron las ametralladoras pesadas Nambu. Desde casamatas reforzadas con acero y roca volcánica, abrieron fuego rasante a lo largo de los corredores naturales de salida. Cada intento de avanzar hacia el interior era interceptado por líneas de tiro cruzadas. Los proyectiles trazadores dibujaban líneas horizontales sobre la playa, cortando el movimiento. Los vehículos anfibios, atascados en la arena blanda, se convertían en blancos inmóviles. En cuestión de minutos, la playa que antes parecía dominada por el poder naval estadounidense se transformó en un espacio comprimido y expuesto, golpeado desde arriba y desde el frente. El mar quedaba a la espalda, el terreno elevado por delante, y entre ambos una franja de arena negra sacudida por explosiones que no dejaban respiro. Bajo ese fuego cruzado, los marines no tuvieron otra opción que adaptarse con rapidez. Las formaciones previstas para el avance ordenado desaparecieron en minutos. El terreno volcánico, blando y empinado, impedía cavar trincheras profundas. La arena se desmoronaba al intentar usar las palas. La única salida posible era moverse hacia adelante, romper el ángulo de tiro japonés y ganar cualquier elevación que ofreciera cobertura mínima. Los oficiales y suboficiales comenzaron a reorganizar pequeños grupos de asalto de manera casi instintiva. En lugar de avanzar en líneas amplias, lo hicieron por escuadras reducidas, utilizando cráteres de bombas como refugios temporales. Cada cráter se convertía en un punto intermedio desde el cual planear el siguiente salto. Los hombres corrían en intervalos cortos, se lanzaban al suelo, cubrían a los compañeros con fuego de fusil y ametralladora Browning automática y repetían el movimiento. Las ametralladoras ligeras Bear y las pesadas calibre 30 y 50 comenzaron a concentrar fuego sobre las aberturas detectadas en las laderas. Sin embargo, muchas posiciones japonesas eran casi invisibles. La solución fue acercarse. Entraron en juego los lanzallamas portátiles, operados por equipos especialmente asignados. Cada operador avanzaba protegido por fusileros que intentaban suprimir el fuego enemigo. Cuando localizaban una tronera, el chorro de combustible incendiado penetraba en la abertura, forzando a los defensores a retirarse o morir en su interior. Era un método brutal pero efectivo contra posiciones fortificadas. Los ingenieros de combate utilizaron cargas de demolición y explosivos Satchel para sellar entradas de túneles. Cada búnker requería un procedimiento repetido: supresión con fuego automático, aproximación bajo cobertura, lanzamiento de granadas o empleo de explosivos, verificación y luego avance. El problema era que muchas posiciones estaban conectadas bajo tierra. Una vez neutralizada una abertura, los defensores podían reaparecer por otra salida a pocos metros. Los tanques Sherman comenzaron a desembarcar a medida que la playa se estabilizaba. Aunque el terreno dificultaba su movilidad, su apoyo resultó decisivo. Sus cañones de 75 milímetros y ametralladoras coaxiales podían golpear directamente las posiciones visibles en las laderas. En algunos casos, los tanques avanzaban lentamente, casi empujando a la infantería hacia adelante, disparando a corta distancia contra búnkeres reforzados. En medio de ese avance fragmentado y brutal, apareció una figura conocida para muchos marines: el sargento John Basilone. Ya era célebre desde Guadalcanal, donde en 1942 había recibido la medalla de honor por sostener prácticamente solo una posición de ametralladoras bajo ataque japonés. En Iwo Jima no estaba allí como símbolo, era el jefe de sección en la 5ª División de Marines, al mando de hombres que lo admiraban y que sabían perfectamente quién era. Basilone desembarcó en la primera oleada el 19 de febrero de 1945.
Desde el inicio, su unidad quedó atrapada bajo el fuego cruzado que barría la playa. En un punto crítico, un tanque estadounidense quedó inmovilizado en la arena volcánica, expuesto a impactos directos. El vehículo corría el riesgo de arder con su tripulación dentro. Basilone avanzó bajo fuego para intentar guiarlo fuera de la zona más castigada. Testimonios posteriores describen cómo se movía entre explosiones, señalando rutas menos profundas en la arena y coordinando el fuego de cobertura. Más adelante, al aproximarse a una línea de búnkeres japoneses que bloqueaban el avance de su sector, dirigió personalmente un asalto contra las posiciones fortificadas. En ese tramo utilizó granadas y fuego automático para suprimir a los defensores mientras su escuadra intentaba flanquear la estructura. En medio del caos fue alcanzado por fuego enemigo durante ese ataque. Un japonés lo observó desde la distancia y disparó con su rifle recibiendo una lluvia de fuego en respuesta. Por sus acciones recibió póstumamente la Cruz de la Armada, la segunda condecoración más alta del Cuerpo de Marines, mientras sus hombres seguían internándose en las playas cubiertas de sangre. A las 11 de la mañana, comenzaron los combates en torno al aeródromo número 1, ubicado sobre una meseta cuya periferia se elevaba con brusquedad, especialmente en su lado oriental. Allí los japoneses ofrecieron una resistencia feroz. Cientos murieron defendiendo las posiciones inmediatas, mientras otros intentaban cruzar la pista bajo fuego o desaparecer por los conductos del sistema de drenaje que conectaban con la red subterránea. En un momento particularmente crítico, más de un centenar de soldados japoneses irrumpieron corriendo por la pista en un contraataque desesperado, solo para ser detenidos por una cortina cerrada de ametralladoras y fusiles. Al acercarse el anochecer, los marines habían logrado establecer una línea continua que partía de la base del monte Suribachi, atravesaba el perímetro sur del aeródromo y se extendía hasta las proximidades de una gran cantera usada para fortalecer refugios. Era una ganancia importante, aunque el objetivo previsto para el día D, la llamada línea O1, no se había alcanzado. En realidad, aquella meta había sido demasiado ambiciosa desde el inicio, concebida con una visión optimista que poco tenía que ver con la resistencia encontrada en el terreno. Durante la noche los marines se concentraron en consolidar sus posiciones, reforzando los puntos conquistados y reorganizando unidades. Los japoneses, en cambio, aprovecharon la oscuridad para infiltrarse entre las líneas, una táctica que dominaban. Los destructores estadounidenses lanzaron bengalas que descendían lentamente en paracaídas, iluminando el frente con una luz espectral que dejaba al descubierto siluetas, cráteres y restos de combate. Bajo ese resplandor intermitente continuaron cayendo proyectiles de mortero y artillería japonesa, mientras desde el mar una cadena constante de lanchas de desembarco traía munición, agua y refuerzos, mientras evacuaba a los heridos hacia los buques hospital. A bordo del buque de mando El Dorado, el general Holland Howling Mad Smith revisaba los informes del día. El avance había sido menor del esperado y las cifras de bajas resultaban alarmantes. Tras un momento de silencio, comentó ante un grupo de corresponsales que no sabía quién era el general japonés que dirigía la defensa, pero estaba claro que era un adversario extraordinariamente capaz. El primer día luego del desembarco amaneció con un oleaje de más de 1 metro rompiendo sobre las playas y un viento frío que calaba hasta los huesos. No era el tipo de mañana que levantara el ánimo de nadie. Tras haber aislado el monte Suribachi, el 28º Regimiento de Marines, perteneciente a la Quinta División, recibió la tarea de capturarlo, mientras al norte el resto de la fuerza preparaba el avance hacia los aeródromos 1 y 2. Con la primera luz llegaron los aviones embarcados, castigando el volcán con bombas y napalm. Desde el mar, los destructores disparaban contra las posiciones que se alzaban frente al regimiento. Aún con ese apoyo, el avance apenas superó los 70 metros hasta el mediodía. Los defensores japoneses, dirigidos por el coronel Atsushi, responsable directo del sector de Suribachi, resistían desde posiciones excavadas en altura que dominaban todo el terreno. Los tanques lograron incorporarse recién hacia las 11, retrasados por problemas de combustible, y aunque su presencia dio algo de impulso, no anuló la ventaja que ofrecían las defensas preparadas. El teniente Wells, uno de los oficiales que encabezaban el ataque, recordaría después que no veía nada que protegiera a sus hombres del fuego enemigo.
Atsushi informó por radio al general Kuribayashi sobre la intensidad del bombardeo estadounidense y sugirió lanzar una carga Banzai. Kuribayashi, que había diseñado una defensa basada en la resistencia prolongada, ni siquiera respondió. Esperaba que Suribachi aguantara al menos 10 días y consideró aquella propuesta una señal de vacilación. La tarde transcurrió con progresos mínimos. Los marines se atrincheraron donde pudieron, aguardando refuerzos y más blindados para un nuevo intento al día siguiente. Los japoneses mantuvieron un fuego constante de morteros y artillería que impedía cualquier descanso. Durante la noche, grupos enemigos comenzaron a reunirse en las laderas orientales del volcán, pero el destructor estadounidense USS Henry A. Wiley, encargado del apoyo cercano, los dispersó bajo el resplandor de reflectores, frustrando un contraataque. Más al norte, los otros regimientos avanzaron desde primera hora de la mañana. El flanco derecho se apoyaba en la cantera, mientras el izquierdo giraba lentamente hacia el norte para alinear el frente. Allí encontraron una defensa profundamente organizada, con búnkeres, fortines y campos de minas preparados durante meses. A media tarde se sumó al bombardeo el acorazado USS Washington, uno de los más modernos de la flota, cuyos cañones de gran calibre provocaron derrumbes que sellaron muchas de las cuevas japonesas. Al mediodía, la mayor parte del aeródromo número 1 ya estaba en manos estadounidenses, un avance más rápido de lo que Kuribayashi había previsto. Aún así, la línea prevista para el día D seguía sin alcanzarse. El general Harry Schmidt, responsable del combate en tierra, decidió entonces emplear al 21º Regimiento de la 3ª División de Marines como refuerzo, señal de que el avance no satisfacía al mando. El mal estado del mar y la congestión en las playas impidieron su desembarco y tras horas esperando en sus lanchas, los hombres regresaron a los transportes. Al terminar el segundo día, los marines controlaban cerca de una cuarta parte de la isla, pero el costo era altísimo. La lluvia comenzó por la tarde y continuó durante la noche, llenando los pozos de tirador y derrumbando sus paredes. Muchos veteranos, empapados y temblando, recordaban con nostalgia el calor de los atolones del Pacífico que habían combatido poco antes. El plan para el día siguiente parecía simple. El 28º reanudaría el ataque contra Suribachi mientras el resto avanzaría hacia el norte en un frente amplio. Pero el tiempo empeoró aún más. Un vendaval azotó la isla y el almirante Richmond Turner, jefe de la fuerza anfibia, se vio obligado a cerrar otra vez las playas. Para muchos jóvenes marines aquello era su primera batalla, y la experiencia resultaba desoladora. Chuck Tatum, un soldado de apenas 18 años destinado en una sección de ametralladoras del 27º Regimiento, calculó que tras 2 días habían avanzado menos de 1 kilómetro desde la costa. La lluvia convirtió la ceniza volcánica en una masa espesa que atrapaba botas, ruedas y orugas. Las playas seguían siendo un caos de embarcaciones dañadas, heridos esperando evacuación y suministros que apenas llegaban mientras el océano devolvía cadáveres y masas de madera y metal retorcido. A las 8 de la mañana el ataque hacia el norte se reanudó con los marines empapados y sin dormir ni comer nada caliente. Con fuerte apoyo de artillería, fuego naval y decenas de aviones, el 28º lanzó un nuevo asalto contra Suribachi. El bombardeo había dejado al descubierto cadenas de fortines unidos por trincheras, pero los tanques volvieron a retrasarse y la infantería tuvo que avanzar prácticamente sola. El progreso fue lento, pero al anochecer el regimiento había rodeado la base norte del volcán. En el resto de la isla, la recién llegada 3ª División se integró en la línea cerca del aeródromo número 2, enfrentándose al sector más sólido de la defensa japonesa. El cansancio, las bajas, el mal tiempo y la falta de comida caliente empezaban a notarse en la eficacia de las unidades que habían desembarcado el primer día. En algunos puntos el avance diario no superó los 200 metros. El clima volvió a deteriorarse, limitando el apoyo naval y aéreo. Las playas permanecían saturadas de heridos que no podían evacuarse y cerca del aeródromo número 1 se abrió el primer cementerio de campaña. Hasta entonces, los muertos habían permanecido alineados bajo sus ponchos. El lunes 26 de febrero amaneció despejado, pero con un frío cortante que se metía en los huesos. A muchos marines les costaba creer que llevaban solo una semana en la isla. La sensación era la de haber combatido durante meses.
En el centro del frente seguía dominando el terreno una elevación que los propios estadounidenses habían bautizado Hill Peter, un promontorio rocoso que sobresalía al final de la pista del aeródromo y que los japoneses habían convertido en un nudo de ametralladoras, morteros y túneles interconectados. A las 8:00, el 9º Regimiento avanzó con apoyo de tanques. Uno de los Sherman equipados con lanzallamas logró infiltrarse por detrás de las líneas japonesas y lanzó su chorro incendiario dentro de la boca de un túnel por donde intentaban escapar varios defensores. A pesar de escenas así de brutales, el progreso del día fue casi imperceptible. En el sector occidental, la Quinta División dirigió su esfuerzo contra la colina 362A, un cerro abrupto a unos 500 metros al sur del poblado de Nishi, cubierto de cuevas, troneras y posiciones antitanque. Los carros del 5º Batallón de Tanques avanzaron entre rocas volcánicas y boulders para proteger a la infantería, pero el sistema defensivo resultó casi inexpugnable. Algo más a la derecha, otros blindados lograron abrir una cuña de apenas 90 metros, mientras el 27º Regimiento avanzaba lentamente por la costa con el respaldo del fuego naval. En el extremo oriental de la línea se desarrollaba la lucha más terrible, en una zona que los marines terminaron llamando The Meat Grinder, literalmente la trituradora de carne. No era un punto único, sino un complejo de posiciones. Estaba la colina 382, el Turkey Knob, un valle llamado el Amphitheater, y las ruinas del pueblo de Minami que se cubrían mutuamente con fuego cruzado y estaban excavadas en profundidad bajo la roca. Allí el 24º Regimiento, exhausto, fue relevado por el 25º. El ataque comenzó con ímpetu y ganó terreno durante los primeros minutos, pero el fuego de ametralladoras desde Turkey Knob levantó una pared invisible que detuvo el avance en seco. A la izquierda, el 23º Regimiento cruzó un campo minado junto al aeródromo y avanzó hacia una estación de radio destruida. En ese punto, morteros y armas automáticas cayeron con precisión devastadora, dejando 17 muertos y 26 heridos en cuestión de minutos. En ese mismo combate, el soldado Douglas Jacobson, con apenas 19 años, avanzó solo con un bazooka y fue eliminando una tras otra 7 posiciones japonesas, matando a unos 75 defensores en menos de media hora. Recibiría la Medalla de Honor. Al día siguiente, 27 de febrero, Hill Peter seguía siendo una espina clavada en el frente de la 3ª División. 2 batallones del 9º Regimiento, al mando de los tenientes coroneles Randall y Cushman, atacaron nuevamente a las 8:00. El primer batallón alcanzó la cima, pero quedó inmovilizado por fuego procedente de posiciones japonesas que habían quedado a su espalda, ocultas en galerías subterráneas. Recién por la tarde, tras otro esfuerzo coordinado, pudieron aliviar a los hombres atrapados arriba. En el Meat Grinder, el general Clifton Cates, comandante de la 4ª División de Marines, lanzó 5 batallones contra las colinas fortificadas. La lucha subía y bajaba por las pendientes en combates a corta distancia. Camiones lanzacohetes descargaron más de 500 proyectiles y debieron retirarse apresuradamente bajo el fuego de morteros. Algunos marines lograron alcanzar las crestas, pero la falta de munición y los contraataques los obligaron a retroceder. Al pie de las alturas, tras feroces combates cuerpo a cuerpo, la infantería consiguió cerrar parcialmente el cerco y dedicó las últimas horas de luz a consolidar posiciones. A medida que el combate avanzaba hacia el norte, los tanques se volvían cada vez menos útiles. El terreno volcánico, lleno de barrancos y bloques de lava, obligaba a emplear tank dozers, Sherman con hojas topadoras que abrían caminos a empujones. La batalla se transformaba en un esfuerzo físico brutal, casi individual, con escasos prisioneros. La única ventaja estadounidense era la posibilidad de reemplazar bajas. Esa noche, la aviación japonesa intentó por única vez durante la campaña lanzar suministros a la guarnición sitiada. Algunos paracaídas con medicinas y munición lograron caer, pero 3 aviones fueron derribados por cazas nocturnos estadounidenses. El general Kuribayashi expresó su respeto por aquellos pilotos, diciendo que era difícil describir lo que sintieron los soldados al verlos arriesgarse así. El 28 de febrero trajo finalmente cierto avance en el sector central. El 21º Regimiento relevó al castigado 9º y avanzó bajo un bombardeo naval y artillero tan intenso que pareció sacudir toda la isla.
Se enfrentaron a algunos de los últimos tanques ligeros del 26º Regimiento japonés del barón Takeichi Nishi, célebre jinete olímpico convertido en oficial blindado. Aquellos vehículos fueron destruidos rápidamente por bazucas y ataques aéreos. Por la tarde la resistencia volvió a endurecerse, pero el impulso se mantuvo y los marines irrumpieron en las ruinas de Motoyama, el principal asentamiento de la isla, tomando el terreno elevado que dominaba el inacabado aeródromo número 3. Equipos de demolición y lanzallamas limpiaron cuevas y fortines en los flancos. El lanzallamas se convirtió en el arma más eficaz para desalojar defensores atrincherados. El soldado Hank Chamberlain recordaría cómo un operador se plantó ante la entrada de una cueva y lanzó una larga descarga de fuego líquido. Un japonés salió envuelto en llamas mientras otros disparaban hacia el interior. Era un método espantoso, pero evitaba combates cuerpo a cuerpo dentro de túneles donde casi nadie se rendía. En el oeste, la Quinta División seguía enfrentándose a Hill 362A sin lograr quebrarlo pese al uso de cargas de demolición, cohetes y apoyo blindado. En el Meat Grinder, la Cuarta División continuó golpeando la colina 382 y Turkey Knob sin conseguir envolverlos. A las 14:00, un proyectil japonés cayó sobre un gran depósito de municiones cerca del aeródromo número 1 y el sur de la isla estalló en una cadena de explosiones que sacudió tierra y mar. Milagrosamente no hubo víctimas, aunque se perdió una gran cantidad de suministros. El 1 de marzo, el 21º Regimiento avanzó nuevamente y cruzó la pista principal del aeródromo número 3, pero al llegar a nuevas alturas fortificadas, el impulso se agotó otra vez. En el oeste, los hombres que habían tomado Suribachi reforzaron el ataque y capturaron nuevas posiciones tras un fuerte bombardeo naval, solo para descubrir que los japoneses se habían retirado por túneles hacia otra línea defensiva. Para la Cuarta División, la colina 382 seguía siendo la clave del estancamiento en el Meat Grinder. Cada intento de avance encontraba fuego de morteros, ametralladoras y fusiles que reaparecía desde galerías subterráneas después de cada bombardeo. Al caer la tarde, otro día había terminado sin ruptura decisiva. El desgaste empezaba a preocupar seriamente a los mandos. Informes internos hablaban de unidades nerviosas tras 10 días de combate para avanzar apenas unos cientos de metros, con oficiales muertos y reemplazos poco entrenados. El general Graves Erskine criticó con dureza el sistema de sustituciones individuales. Muchos recién llegados entraban en combate sin experiencia real. Uno de ellos, asignado a una ametralladora, preguntó al llegar a la línea cómo se disparaba. Era un síntoma claro de que, además de luchar contra la defensa japonesa, los marines estaban empezando a luchar contra el agotamiento y la erosión de sus propias fuerzas. Habían pasado 12 días desde que los marines seguían en ese laberinto bautizado Meat Grinder. La franja de colinas y depresiones excavadas en roca volcánica se pagaba como si la isla cobrara peaje. Antes del amanecer, el primer batallón del 25º Regimiento intentó infiltrarse, pero los morteros, disparados desde arriba con ángulos perfectos, los devolvieron a golpes. Los Sherman y los Zippos, los tanques lanzallamas, machacaron el blockhouse de Turkey Knob y rociaron las bocas de cueva con más de 1000 galones de combustible en un solo día. El fuego rugió como un horno, pero los defensores se hundieron aún más en los túneles y esperaron a que el infierno pasara de largo. Ese día, el 26º Regimiento logró por fin aferrarse a la cima de colina 382. La victoria tuvo un precio grotesco. Una unidad perdió 5 oficiales en rápida sucesión junto con otros 600 hombres. En el centro, la ilusión de romper hasta la costa norte se desvaneció, aunque el mar estuviera a unas 1500 yardas. La Tercera División todavía chocó contra las colinas 362B y 362C, bastiones que dominaban el terreno con fuego de artillería y ametralladoras. Unos 4000 hombres salieron en un ataque de 2 puntas. Una columna fue hacia 362B y otra se desplegó alrededor del aeródromo número 3. El terreno de aproximación era plano, desnudo, sin cobertura, observado desde las alturas como un campo de tiro. Con tanques adelante consiguieron avanzar unas 500 yardas hasta la base, pero allí la tierra se endureció en plomo. En el flanco derecho, el 2º batallón casi no progresó al chocar con la línea de defensa del barón Takeichi Nishi, el célebre medallista olímpico de equitación
que en Iwo Jima ya no tenía prácticamente tanques y aún así se preparó para morir en primera línea con los restos de su regimiento. Sus días de sociedad en Los Ángeles y las fotos con estrellas de cine habían quedado como una postal quemada. Lo que quedaba era ceniza, cuevas y la decisión de no retroceder. En la costa oeste, el 28º Regimiento, mandado por Chandler Johnson, un comandante conocido por caminar adelante, cerca de sus hombres empujó para tomar Nishi Ridge, una cresta de acantilados y grietas que dominaba la costa. Avanzaron bajo fuego pesado hasta una quebrada entre una colina y la arista. Desde allí, los Sherman pudieron disparar contra la pared rocosa. En medio de esa presión, Johnson murió de manera súbita, despedazado, probablemente por un proyectil estadounidense mal apuntado. En una isla donde los japoneses eran el enemigo visible, el azar también mataba desde el mismo bando. Había llegado el día 13, el más odiado de todos. Las bajas de los marines alcanzaron unas 16.000 almas, con más de 3.000 muertos. De los 21.000 hombres del dispositivo de Tadamichi Kuribayashi quedaban alrededor de 7.000. El estancamiento de ese día tuvo otro rostro, el heroísmo desesperado. Se otorgaron 5 medallas de honor en un solo día. 2 marines murieron arrojándose sobre granadas para salvar a sus compañeros. Con llovizna helada y nubes bajas, se cancelaron bombardeos navales y salidas de portaaviones por mala visibilidad. De día, el enemigo parecía invisible, refugiado en túneles. De noche, salía a infiltrar la línea, a buscar agua y comida, y a matar si se presentaba la oportunidad. Kuribayashi, consciente de que la balanza material ya se inclinaba, radiotelegrafió a Tokio que sus puntos fuertes quizá podrían retrasar algunos días más, y que se consolaba viendo a sus hombres morir sin arrepentimiento tras esa lucha centímetro a centímetro contra un enemigo abrumador. En la tarde, los puestos de mando comunicaron que no habría ataque general al día siguiente. Necesitaban frenar, reorganizarse o al menos respirar. En los últimos combates, la resistencia japonesa se desintegró en focos aislados que siguieron luchando desde cuevas, grietas volcánicas y tramos intactos del sistema de túneles hasta ser eliminados uno por uno. De los aproximadamente 21.000 a 21.300 defensores que habían ocupado la isla en febrero de 1945, la inmensa mayoría murió en combate o quedó sepultada en las posiciones destruidas por explosivos, artillería naval y lanzallamas utilizados para sellar galerías subterráneas. Solo 1.083 japoneses fueron capturados con vida durante toda la campaña, una cifra extraordinariamente baja que reflejaba tanto la doctrina de resistencia hasta la muerte impuesta por el mando como la naturaleza del combate, que raramente ofrecía oportunidad de rendición. El propio general Tadamichi Kuribayashi murió en los últimos días, probablemente el 25 o 26 de marzo, encabezando un ataque final contra posiciones estadounidenses cerca del área de Kitano Point, en el extremo norte. La batalla fue declarada oficialmente terminada el 26 de marzo de 1945, 36 días después del inicio. El costo estadounidense también fue enorme. De los cerca de 70.000 marines y personal naval comprometidos en la operación, hubo 6.821 muertos y más de 19.000 heridos, lo que convirtió a Iwo Jima en una de las batallas más sangrientas del cuerpo de marines en toda su historia. Muchas unidades quedaron reducidas a una fracción de su fuerza original y debieron ser reorganizadas varias veces durante la campaña. Cuando el combate terminó, la isla era un paisaje devastado, sin vegetación, surcado por cráteres y cubierto de restos de fortificaciones destruidas, donde casi toda la guarnición japonesa había desaparecido. La conquista de Iwo Jima fue una batalla de desgaste absoluto en la que ambos bandos pagaron un precio desproporcionado por un territorio de apenas 8 kilómetros de largo. En medio de ese agotamiento, Iwo Jima empezó a revelar por qué se la estaba pagando tan cara. Con el aeródromo número 1 operativo, aterrizó el primer B-29 en emergencia, el Dynamite, con las compuertas de bombas trabadas y fallas de combustible tras volver desde una misión. Apenas se detuvo, la artillería japonesa tiró hacia la pista y el enorme avión tuvo que rodar y retirarse a toda prisa hacia el extremo bajo el volcán Suribachi. Aún así, el hecho quedó marcado. La isla ya funcionaba como salvavidas. A partir de entonces apareció la cifra que justificó el infierno. La operación Detachment
tal como se la había concebido, respondió a una necesidad directa. Iwo Jima amenazaba la campaña del 20º Ejército Aéreo contra Japón y su ocupación se volvió imperativa. Las estadísticas confirmaron que la masacre había servido de algo. 2.251 bombarderos B-29 realizaron aterrizajes forzosos en la isla durante y después de terminada la batalla. Habían salvado de esa forma 24.761 tripulantes que, de otro modo, habrían tenido que amerizar en los 2.100 kilómetros de océano entre Japón y las Marianas con chances mínimas de sobrevivir. Sin la captura de la isla y sin los civis que extendieron las pistas, dijo, más de 22.000 pilotos y tripulantes habrían muerto en el mar. Ese fue el cierre amargo de Iwo Jima, una isla tomada metro a metro, con colinas convertidas en nombres que olían a hierro y ceniza, para que miles de bombarderos no se perdieran en el agua negra del Pacífico. Cuando el humo se disipó, quedó algo brutalmente simple. El aeródromo siguió recibiendo aviones que caían del cielo y cada rueda que tocó pista cargó, sin decirlo, el peso de quienes habían abierto ese lugar a fuerza de fuego, barro y carne.